Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con la unidad número 4 correspondiente a los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos, la gran mayoría de los que vamos a estudiar, pueden clasificarse o se clasifican según las aplicaciones que éstas presentan. Tenemos los vidrios, que se dividen en dos, los vidrios y los vitrocerámicas. Los productos de arcilla, que pueden ser productos estructurales de arcilla o porcelanas. Los refractarios, que se subdivide en cuatro: la arcilla refractaria, la sílice, básico y especial. Y después tenemos los abrasivos, los cementos y las cerámicas avanzadas. Vamos a empezar con los vidrios. Los vidrios forman un grupo familiar de las cerámicas, donde las aplicaciones típicas son los recipientes, como las jarras, las ventanas, los lentes, que son los más comunes, y las fibras de vidrio. Pero, ¿cómo se define un vidrio? ¿Cuál es la definición exacta de un vidrio? Los vidrios son silicatos no cristalinos que contienen otros óxidos, como ser el óxido de calcio, el óxido de sodio, el óxido de potasio o el óxido de aluminio. Estos cuatro son los que se encuentran en mayor proporción o los que se encuentran comúnmente, aunque también los vidrios pueden presentar otros óxidos. Y estos óxidos son los que influyen en las propiedades justamente del vidrio. Un vidrio típico de cal y sosa está formado por aproximadamente un 70% de dióxido de silicio y el resto es principalmente el óxido de sodio, que es la sosa, y el óxido de calcio, que es la cal. Ahora, posiblemente las principales propiedades de estos materiales son su transparencia óptica y la facilidad con que pueden fabricarse. En este cuadro tenemos los distintos tipos de vidrio y la composición porcentual de los distintos óxidos. Por ejemplo, tenemos en el primer tipo de vidrio, que es la sílice fundida, donde es o casi un 100%, más exactamente un 99,5%, el dióxido de silicio, donde las características son la alta temperatura de fusión y bajo coeficiente de dilatación. Después tenemos la sílice, que es sílice al 96%, que tiene justamente un 96% de dióxido de silicio. Y los ejemplos más comunes de estos tipos de vidrios son los materiales de laboratorio con los que se trabaja. Después tenemos el borosilicato o el vidrio de Pyrex, que es el que nosotros conocemos, donde la característica principal de este tipo de vidrios es que se los utiliza como material de hornos. Otro tipo de vidrios serían los que están formados por sosa y cal, los que mencionamos anteriormente, que tienen como característica la baja temperatura de fusión y la conformación fácil y la durabilidad. Tenemos la fibra de vidrio, el vidrio óptico, que justamente se utiliza para fabricar las lentes ópticas, y la vitrocerámica, que resiste el choque térmico y que también se lo utiliza como material para los hornos. En este cuadro podemos observar que, como dijimos anteriormente, los óxidos que se le agregan a los silicatos, al dióxido de silicio, son comúnmente el óxido de sodio, el óxido de calcio, el óxido de aluminio, y aparecen otros óxidos que son en menor proporción, como ser el óxido de magnesio, el óxido de plomo, el óxido de litio o el óxido de titanio. ¿Cuáles son las propiedades del vidrio? Los vidrios son sensibles a las temperaturas. Además, no solidifican de la misma manera que los materiales cristalinos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No existe una temperatura que sea definida a la cual el líquido se transforma en sólido para los vidrios. Y a esta temperatura se la denomina temperatura de transición vítrea, a diferencia de la temperatura de fusión de los materiales cristalinos. Los materiales cristalinos tienen una temperatura exacta de fusión. En cambio, en los vidrios no existe una temperatura exacta, sino que se habla de una temperatura de transición vítrea, en donde a partir de esa temperatura se van produciendo los cambios.
Por debajo de esa temperatura es un vidrio, por encima primero es un líquido subenfriado y finalmente es un líquido. Aquí vamos a ver un poco cómo cambia la viscosidad con respecto a la temperatura de los materiales de vidrio. Si pueden observar, tenemos en las distintas curvas los vidrios de borosilicato, vidrio de sílice fundida, vidrio de cal sosa, y tenemos la viscosidad en función de la temperatura, en donde en esta gráfica lo que se pueden observar son algunos puntos en donde tenemos distintas viscosidades. Por ejemplo, el primer punto, que es el punto de fusión, en donde el vidrio es suficientemente fluido como para ser considerado como líquido. El punto 2, que es el punto de trabajo y es uno de los más importantes, es donde el vidrio es fácilmente deformado con esa viscosidad. Ese sería el punto mínimo a partir del cual puede trabajarse un vidrio. El punto 3 es el punto de ablandamiento. Esta temperatura es la temperatura máxima a la cual una pieza de vidrio puede ser manipulada sin producir las alteraciones significativas en las dimensiones. El punto 4 es el punto de recocido. ¿Qué sucede en este punto? En este punto la difusión atómica es suficientemente rápida para que cualquier tensión residual pueda ser eliminada en aproximadamente unos 15 minutos. El punto 5, que es el punto de deformación, es la temperatura de transición vítrea, que estará por encima del punto de deformación. Pero de toda esta curva, lo que más nos interesa a nosotros es conocer justamente el intervalo de trabajo. En ese intervalo es fácilmente o se puede trabajar de manera más cómoda con cualquier tipo de vidrio. La mayoría de las operaciones del conformado se realizan dentro del intervalo de trabajo entre la temperatura de trabajo y la temperatura del ablandamiento. Las temperaturas a las cuales ocurre cada uno de estos puntos depende, por supuesto, de la composición del vidrio, así como estamos viendo en las distintas curvas. Por ejemplo, los puntos de ablandamiento para los vidrios comunes de sosa y cal y los vidrios con 96% de sílice son de 700 y 1550 grados respectivamente aproximadamente. Y la formabilidad de un vidrio se diseña en gran medida siempre, pero siempre a partir de su composición. Bien, hasta acá vamos a llegar con la clase de vidrio y vamos a continuar en la siguiente con los materiales cerámicos que restan. Hasta luego, chicos.